En otros países, digamos, no se hace el mismo énfasis de que pues, es importante que venga con la gente que vive, con su familiar, con sus papás, hijos, hermanos, sino que venga la persona. En otros países es más frecuente que haya grupos donde van solo las personas sufragtuarias. Y aquí es un cambio importante, entonces aquí el grupo es para familiares de personas con TOC, ¿no? Y aparte, bueno, las personas que lo padecen, pero es un giro completamente diferente de abordaje, ¿no? Porque sabemos que aquí el puente es con la familia, finalmente, ¿no? Son los que están llevando pues, mucho la carga social de la persona, ¿no? También se ha hablado, bueno, si el TOC pudiera tener una ventaja evolutiva, ¿no? Si la persona que lo padece le pudiera dar alguna ventaja en la parte laboral o en la parte de conservar mejor su salud por las conductas de lavado, de prevención de enfermedades y de alguna forma, porque es la exageración como de la percepción del riesgo, ¿no? Claro, si no llega uno a, como se permanece en el umbral subclínico, ¿no? A lo mejor pudiera tener algunas ventajas, algunos rasgos, pero claro, cuando se intensifica, o sea, el TOC como enfermedad, pues no da ventajas de sobrevivencia, incluso lo que se ha visto en términos de la parte reproductiva, ¿no? Es que en general, y que se ha visto con otras enfermedades, las personas con TOC tienden a tener menos hijos, tienden a ser más, a vivir menos en pareja que las personas. Entonces eso pues, se ha visto en general en muchos países. Ha habido algunas formas muy particulares que probablemente es la única que está como aplaudida socialmente, bueno, con cierto reconocimiento, que se le ha llamado hikikomori, que es una, pues personas, creo que muchas gentes que se han examinado en Japón, que tienen esta crisis obsesiva, que realmente es un TOC como de evitación, de etapas severas de que no pueden salir con miedo un poco de contaminarse, evitación social, pero que se vive como si fuera un contexto medio de que si hubieran sido como un poco como iluminados o como una cosa de algo elegidos en especial, y la gente los provee, les dice como si hubiera sido algo bueno, digamos, ¿no? O algo no tan estigmático, ¿no? Y los apoyan, incluso no necesariamente la familia, gente adicional los ayuda como a sostener este estado de aislamiento que le llaman así hikikomori, y es como un fenómeno particular, y Japón ha tenido su historia con la salud mental, o sea, Japón de hecho fue expulsado en los 90s de la Asociación Psiquiátrica Mundial porque negaba las tasas de suicidio, ¿no? Decía que nadie, cuando las tasas de suicidio eran muy elevadas, ¿no? Sí, allá por los workaholics, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, cuando ya empezaron a hacer más epidemiología y ser más transparentes, entonces, o sea, hay como una tradición de negación de la enfermedad mental, que es mucho el contexto de la cultura japonesa, ¿no? O sea, como que se ve como una debilidad, claro, y que se ve como algo honroso, ¿no? Sí, para ellos, sí. Aplaudido, realmente, ¿no? Entonces, sí ha habido así como discrepancias en el contexto internacional de algunos puntos de salud mental, ¿no? Y esta, pues, pareciera un poco como eso, de enaltecer el suicidio en el harakiri, ¿no? Igual esta forma, que les digo se llama hikikomori, que parecía como enaltecer un poco un caso severo de TOC, ¿no? Y bueno, ha sido como un fenómeno único en el mundo. Y luego, por ejemplo, en otros países, esto de la acumulación o el coleccionismo, ¿no?
que depende un poco de los recursos económicos, ¿no? Claro. O sea, que ¿por qué se ha vuelto tan popular, por ejemplo, incluso la filmación de estos casos en Estados Unidos, ¿no? Pues parecía como que es un país como que hay exceso del consumismo y como que es fácil que las personas acaben en este mar de cosas inservibles, ¿no? De basura. Incluso llegó a dudar si existían estos casos en México, que sabemos que, bueno, en otros países que sí existen, ¿no? Que se han podido documentar casos de personas que funcionan, a pesar de que pues, es muchísimo más costoso para el individuo pues, terminar así, ¿no? Y bueno, pero pues sí se piensa que es algo mucho más de lugares pues, más de un nivel económico que les permite este acúmulo de aspectos materiales, ¿no? Y de adquisición de los mismos, ¿no? Claro, claro. Y luego la relación médico-paciente, ¿no? O sea, la parte en el seguimiento del tratamiento, ¿no? ¿Qué adaptaciones, justo para la representación de la enfermedad, qué adaptaciones hay que hacer desde el punto de vista médico, ¿no? El trato con las personas con TOC y en general la salud mental, pues es a veces muy diferente de lo que hablábamos ahorita del abordaje con la familia, ¿no? En otros países se maneja mucho más hacia el individualismo y en otros países que hay otro contexto, otra participación, es mucho más de integración a los miembros de la familia. También, por ejemplo, nosotros no tenemos esta, bueno, depende de la zona, ¿no? Pero en muchas zonas donde hay enormes diferencias entre comunidades indígenas y comunidades, digamos, más tradicionales, mestizas, ¿no? Puede haber grandes diferencias en la percepción de la enfermedad. Entonces la adaptación hasta del lenguaje, cómo se manejan los síntomas, es fundamental para pues, realmente que haya una adherencia y un entendimiento de la enfermedad, ¿no? O sea, el tratar de hacerlo en otro contexto, por ejemplo en México prácticamente no se ha estudiado la representación del TOC en una comunidad indígena, donde la persona hable lengua nativa y que pues tenga menos contacto con el ambiente urbano común y corriente, digamos, ¿no? Y que pues, pueden ser justo barreras de acceso a los servicios convencionales o los tratamientos pueden ser invasivos o pueden sentirse pues no congruentes con lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que hacer como toda una sensibilización de qué se trata y por qué se piensa que sí pueden ser patología, ¿no? O incluso lo que hablábamos de la parte de la religión, ¿no? El que uno trate algo en lo que una persona siente que es parte de su vida, ¿no? Que está dentro de una vida religiosa, o alguien que está en las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde también es un mundo de rituales y de actividades, y parte del tratamiento pues es entender ese contexto y poderlo sacar y limitar, ¿no? Pero entendiendo pues, el contexto de que sí es pues digamos común al contexto que vive, que no, ¿no? O sea, dentro del mismo pueblo puede haber muchos pueblos, y desde luego la religión no es la causa, ¿no? Pero sí es parte del entorno cultural y sí es muy posible que alguien con TOC pueda encontrar en un ambiente religioso como una explicación, ¿no? Lo mismo que las Fuerzas Armadas, lo mismo que en diferentes ambientes, que lo haga sentirse no segregado, no raro, como que no tiene la patología, hasta que eventualmente no va a funcionar, ¿no? Y entonces pues sí ser muy aparente su mal, ¿no? Doctor, ahí en las Fuerzas Armadas y la Sí. religión,
Puede ser también la rigidez, ¿no?, que existe entre las Fuerzas Armadas y la religión, ¿no? Las religiones ya cuando son muy ortodoxas o no son muy abiertas, no son incluyentes, entonces esa parte de rigidez que es muy cercana del TOC, ¿no? La gente que necesita tener más amplitud de mente, menos rigidez, flexibilidad de pensamiento, ¿no?, para poder ser funcional. Sí, sí, son parte de, digamos, un síntoma de la flexibilidad cognitiva, ¿no? O sea, la no flexibilidad cognitiva. Pero en ese mismo sentido, pues, dentro de la parte de la ortodoxia, si alguien no tiene flexibilidad cognitiva y de repente le dicen que tiene que ser esto y la persona igual no lo recibe porque no es flexible cognitivamente, ¿sabes? También para obedecer algo muy rígido uno tiene que ser flexible, ¿no? Si no, no se va a adaptar, ¿no? Claro, si las reglas las dicta alguien que ya tiene el TOC, ¿no? Como que uno dice, bueno, pues que a veces eso pareciera, ¿no? Que cuando uno tiene el TOC uno puede ser como el que está dictando como una forma, un código de conducta, ¿no? Muy rígido, muy y a veces pasa que personas se pueden camuflajear y luego cuando tienen cierto cobijo pueden darle salida al TOC y siendo ellos, o sea, ¿qué es lo que se ha cuestionado? Sino muchas personas que están en situaciones de cierta dirección en estas organizaciones, tienen TOC, ¿no? Y que han llegado y bueno, por lo menos puede pasar en una empresa, ¿no? O sea, no necesariamente pero pues es claro que ahí esto puede dar cabida a eso. Claro. Y digo, sigue siendo un debate importante, ¿no? Bueno, pues todos esos aspectos de lo que hablamos de la flexibilidad cognitiva, que es la parte de la neuropsicología, la neuroimagen, la genética y las escalas clínicas, ¿no? Pues eso es toda como la evidencia que sustenta la parte de la enfermedad del TOC, que eso sí se ha visto que cuando menos es común a todos los lugares donde se ha estudiado el TOC, ¿no? O sea, como que esta parte clínica, digamos, ha sido como muy consistente, ¿no? Claro, se ha tratado de estudiar de la misma manera, similar a lo que sigue. Y, por ejemplo, un fenómeno cuando estudiamos el tabaquismo, que lo hemos visto aquí, de por sí el TOC las personas con TOC tienden a fumar menos que la población general. Y cuando lo estudiamos por países, variaban muchísimo las tasas de fumadores con TOC, ¿no? Y como lo ven o sea, iban pues sí, con grandes diferencias, ¿no? O sea, desde 26% hasta 56%, ¿no? Entonces, claro, las muestras evidentemente no representan a todas las personas, pero vemos como para una comorbilidad puede haber una gran variabilidad dependiendo de qué tanto en los países haya leyes antitabaco, qué tanto haya políticas de tratamiento, qué tanto esté atendido esto, ¿no? El primer número, ¿qué dice, doctor? O sea, ¿qué se refiere? Esto, personas que nunca han fumado, y aquí está sumado los que fumaron alguna vez en su vida o que están fumando. Ajá, pero por ejemplo, 45 fueron los estudiados, digamos, y eso genera un 74%. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Sí, que es un trabajo que se hizo ahí con el consorcio, ¿no? ¿Puedo? Sí, por favor. Y luego también la severidad, por ejemplo, de los síntomas, ¿no? Cómo variaban en los diferentes, o sea, medía con la misma escala, más o menos era igual, ¿no? Pero
pero aún así había variaciones, o sea, en Europa era un poquito más alta, en Canadá más baja, en Sudáfrica intermedia, y el tipo de tratamientos también variaba muchísimo. Si nada más se daba un medicamento, se usaban mezclas, y qué tipo de mezcla variaba enormemente de acuerdo a la región del mundo, ¿no? Yo ahorita les voy a presentar unos datos interesantes de qué se usa en diferentes países del mundo, ¿no? Se me da la que sigue. Por ejemplo, 44% de las personas con TOC, son una estimación en países subdesarrollados, y principalmente aquí se han tomado los datos o sea, si juntamos la población de China y de la India, que China, bueno, ya no está tan subdesarrollada, pero bueno, sigue por muchos estándares considerado como un país en vías de desarrollo. O sea, China y la India tienen la mitad de la población mundial, 2 países, ¿no? Entonces, el 44% de los pacientes con TOC no tienen tratamiento, pero no tienen tratamiento porque no van a los servicios de salud, ¿no? O sea, no tienen tratamiento, no tienen diagnóstico. O sea, hay mucha gente que lo tiene y simplemente no se atiende, o va a otras fuentes de atención, justo lo que hablábamos, le da otras explicaciones sobrenaturales, le da otras explicaciones que no son médicas, digamos. Dentro de ese 44% entrarían los pacientes que no cuentan con un recurso económico. Así es. Así es. Y por otro lado, en Europa, Estados Unidos y Japón, o sea, en los países ricos, casi el 100% de los pacientes con TOC tienen o sea, que han sido diagnosticados y tienen la forma de accederse a adopción. Y hay información, ¿no? La información, y tienen el acceso a los servicios, ¿no? Entonces, como que, o sea, si ya saben que tienen esto, que hay tratamientos, pues como que, o sea, todo el mundo le hace el intento al medicamento. Entonces, 100% de los pacientes han recibido tratamiento. Entonces, esto no es porque no quieran, ¿no? Claramente es porque o sea, no han podido llegar los tratamientos a las personas. O las personas no llegan porque no saben, ¿no? Pero hay una brecha ahí de accesibilidad. ¿Y México estaría Aquí, dentro de ese sí, plan? claro. Es que hay mucho desconocimiento. Gigantesco. Empezando hasta por las nuevas instituciones de salud. Sí, hay psicólogos que los psicólogos no podrían diagnosticar un TOC. Pues hay mucha gente en salud mental Solo hay que a veces dicen que si uno tiene el TOC, dicen, pues qué bueno, porque va a ser más productivo en el trabajo, porque es más cumplido y va a ser más puntual. O sea, lo distorsionan, ¿no? Y en China y la India, que les digo es donde está menos del 6% de los pacientes, esto en general en salud mental, se tratan. O sea, menos del 6% están bajo tratamiento formal, digamos. Japón es el país con mayor severidad, o sea, de los pacientes que se tratan, es el que ha salido cuando se le mide el TOC, es el que tiene los peores TOCs, ¿no? La severidad más alta. Y es el que usa más medicamentos antipsicóticos. No quiere decir que tengan más psicosis, sino simplemente el TOC es más severo, que se usan en los medicamentos antipsicóticos que bloquean dopamina como un potenciador del tratamiento del TOC. Y en Latinoamérica es donde más usamos las benzodiazepinas, o sea, los medicamentos ansiolíticos. En los países asiáticos, aquí es una enzima hepática que tiene que ver con el metabolismo genético, ¿no? Y que procesa mucho los medicamentos, entonces hace de que con dosis bajas haga efectos colaterales muy fuertes, ¿sí? Y esto es interesante porque mucha de nuestra población indígena, y pues la mitad de la población en México tenemos algo de sangre indígena, tenemos esta vulnerabilidad al procesamiento de fármacos. Todavía no sabemos eso, porque todavía no hay farmacogenética en extenso de saber cuántos somos vulnerables a este tipo de mal procesamiento hepático y que con pocas dosis de medicamentos hagamos efectos colaterales severos.
Una Eso es un dato pregunta, interesante. el que le llaman Prozac es parte de benzodiazepina. No, benzodiazepinas es el tipo de medicamentos como el Rivotril, diazepam, Tafil. El Prozac no es. No, Es fluoxetina. ese es inhibidores de receptor. Aquí en México no hay ese tipo de estadística ¿De qué? de si somos vulnerables a los medicamentos. Hay muy poquitos estudios. Diría, hemos hecho así 2, 3 estudios y en población con esquizofrenia. En TOC apenas lo estamos ahorita tratando de hacer. Soy latinoamericano, no dice la de eso, ¿qué? Diazepinas. Pero también son los antidepresivos, ¿no? No, o sea, bueno, como uso de medicamento concomitante es donde más se usa en este grupo de fármacos. O sea, se usan todos los demás, pero en los otros países se usan menos estas. Y aquí se usan mucho más. ¿No avanzó? Creo que Ya es se la acabó. última. Sí, creo que es la última. Entonces, bueno, pues como ven hay muchas diferencias, ¿no? Pues ahora sí atendiendo a esta parte del ambiente, la cultura y cómo se presenta y en general para la enfermedad mental, ¿no? Donde desde luego pues es muy importante tomar esto en cuenta y donde pues también es que es muy relevante conocer directamente la población cómo estamos, ¿no? El poner el realce, el saber más de la enfermedad en nuestro país, ¿no? Que pues a veces no tenemos tanta idea y importamos más bien conocimiento, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es un poquito la idea. Muy Gracias.